Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dios nos ampare, son tantos los asuntos que tenemos que tratar que estas 4 horas no nos van a alcanzar. Por eso, vamos al grano. Tal vez quede mucho tema para tratar más adelante. Las FARC piden que se autorice la subversión. Esto sí es único. Hay que modificar el Código Penal para eliminar los delitos políticos. La subversión, la asonada, la sedición son los grandes temas políticos del derecho penal. Las FARC piden que se elimine. Eso significa que su acción, su conducta, queda justificada. Una norma penal nueva le quita tipicidad, es decir, carácter de delincuente a todas las conductas cometidas antes y que se habían reputado indebidas. De manera que si se acepta la propuesta de las FARC, queda aceptada la subversión desde tiempos inmemoriales. No hay delito de subversión, hay que tumbar el Estado, acabar con el establecimiento, destrozar las instituciones a base de armas, de bombas, de cilindros, y eso queda autorizado. Es lo último que piden los amiguitos de Santos allá en La Habana, que se acabe, que se autorice la subversión. Nada menos que eso están pidiendo. Y otra noticia espectacular surgió ayer. Se acabó la mermelada, señores, se acabó la mermelada. En el Congreso hubo un agarrón monumental entre la ministra de Transporte que dijo, si no me dan presupuesto, me voy. Y la viceministra de Hacienda, a su turno, esposa de otro de los ministros del despacho, porque estas cosas se están ventilando ahora mucho en familia, allá en el seno del alto gobierno, le dijo, no hay con qué, no hay con qué. La locomotora de la infraestructura en ruinas, porque no hay con qué. Se acabó la mermelada, queridos amigos. La Corte Suprema ratifica la condena a la cúpula de las FARC por horrible crimen cometido en Puerto Rico, Caquetá. Ellos cometen crímenes todos los días de esta naturaleza. Pero mire ustedes con quienes estamos conversando allá en La Habana. Con unas personas que ponen bombas en Puerto Rico, Caquetá, asesinando gente inocente y asesinando niños. Esos son el famoso Timochenko y el famoso Márquez y los bandidos estos de las FARC que fueron condenados ayer en Suprema de Justicia. De manera que la Corte Suprema de Justicia dice que son unos terroristas, son unos perpetradores de actos irrepetibles, casi que le cuesta a uno trabajo repetir que estas bestias, dicho sea con perdón de las bestias, cometan este tipo de delitos. Y por la otra, toman tinto allá en La Habana con el doctor de la calle y con Sergio Jaramillo, los enviados del presidente Santos. ¿Quién entiende esta doble moral? Es la doble moral de un país que no sabe dónde está. Lo de Puerto Rico, Caquetá, la Corte Suprema de Justicia y las conversaciones con los de las FARC. La paz con ellos, el abrazo fraterno. Unos asesinos que han cometido delitos que no pueden ser perdonados según el derecho internacional público hoy vigente. Pero Santos no oye. En primer debate, comisiones del Congreso aceptaron el referendo armado. Salió el nuevo ministro del Interior, el doctor Iragorri, diciendo que había habido otras elecciones en medio del conflicto armado.
tal vez usted no conozca la historia de Colombia, señor ministro. Me parece que ese no es su fuerte. Desde el advenimiento del Frente Nacional hasta hoy, las elecciones en Colombia han sido pacíficas y los actos de la guerrilla han sido puramente circunstanciales y sin valor ninguno para afectar las elecciones. Lo que se está hablando ahora es del referendo armado, es decir, la guerrilla en armas y con todo su poder, obligando a la gente a que tome una decisión que les conviene a ellas. Señor ministro, estudie un poco de historia de Colombia. Le cuento que es una disciplina interesante. No va a perder su tiempo, que lo puede aplicar a este asunto con prelación sobre otras cosas más banales que usted tiene enfrente. Estudie historia de Colombia. En todo caso, quedó aprobado el referendo en primer debate. Listos para traicionar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Vamos a ver qué se inventa ahora la Corte Constitucional para decir que lo que ya dijo sobre la necesidad de separar el referendo de cualquier otra elección, que eso no iba tan en serio, y que los tiempos cambian, y que la política es dinámica y el derecho también. Muero de curiosidad por saber qué dirá ahora la Corte Constitucional. Pinilla Cogollo, el famoso magistrado de la Sala del Tribunal de Medellín en materia de justicia y paz, ¿en qué piscina se baña? Hablaremos con el periodista independiente Ricardo Puentes para que nos lo cuente, porque salió un artículo muy interesante de su parte. Es que Pinilla dijo que era imposible que el presidente Álvaro Uribe Vélez estuviera metido en la piscina en la que estaba sin mojarse. Pues preguntémonos en qué piscina se baña Pinilla Cogollo y se los contaremos. Y en qué piscina se ha bañado también el señor Alfonso Gómez Méndez, el afrodescendiente que ahora funge como ministro de Justicia. Son cosas interesantes para averiguar. Maya Villazón, el ex procurador general de la Nación de ingrata recordación, reconoce interceptaciones a ministros y funcionarios que él llama corruptos. ¿Dónde está la prueba de la corrupción? ¿Dónde están las órdenes de la Fiscalía para interceptarlos? Maya Villazón debe ir a la cárcel como un delincuente que compró equipos que no podía comprar e interceptó comunicaciones telefónicas que no podía interceptar. ¿Tendrá el coraje de renunciar a cualquier prescripción si la hubiera? ¿Tendrá la decencia de hacerlo? Maya Villazón debe ir a la cárcel o no hay delitos de interceptaciones telefónicas. Y empecemos por acabar el proceso que se sigue contra Bernardo Moreno y contra todos los demás servidores del presidente Uribe que están acusados de esa conducta. La restitución de tierras. Dice Human Rights Watch, el señor Vivanco, que es un rotundo, sonoro, estrepitoso fracaso. Human Rights Watch dice que solamente una persona o una familia, como ustedes quieren, ha podido volver a su tierra dentro del proceso de restitución de tierras. Y hay que ver el bombo que le han hecho a esta ley. Hay que ver lo que han dicho. Hay que ver las decenas de miles de millones de pesos que le han gastado en publicidad televisiva a este tema de la restitución de tierras. Una familia, una es la que ha vuelto a su tierra. Es la declaración del señor Vivanco de Human Rights Watch. Con nosotros no se metan, le denunciamos el pleito al señor Vivanco. No ha habido fracaso más rotundo en la obra del presidente Santos, y eso no es fácil, que el de la restitución de tierras. Gigantesco zafarrancho en el santismo. Esa palabra zafarrancho habrá que analizarla, el zafarrancho de combate. Pues ayer sí que se lo vio bueno. A propósito de la inauguración de la Fundación Buen Gobierno, que de fundación no tiene nada. Es una organización política, es una ONG destinada a hacer política y a promover la campaña reeleccionista del presidente Santos. ¿O hay alguna duda? Ese cuento de que se trata de una organización académica para estudiar cosas, ¿para estudiar qué? ¿Para estudiar qué? No hay sino que ver los personajes que están ahí para darse cuenta que eso no va a estudiar nada.
es el partido político del presidente Santos, que ya no está en la U, ya no está en el liberalismo, ahora está en Buen Gobierno. Y ayer las del diablo pasaron. El Partido Liberal, el partido de la U, frenéticos contra Germán Vargas Lleras porque dice, este se está organizando un plan B. Este va a traicionar a Santos para quedarse con la candidatura. Y no le jalamos. El Cambio Radical es un partido que tiene que correr su propia suerte. Y Vargas Lleras está utilizando la Fundación Buen Gobierno para poner a flote el partido de Cambio Radical. A propósito, Carlos Fernando Galán aceptará ser el senador que encabece la lista de Cambio Radical. Va de equivocación en equivocación el doctor Carlos Fernando Galán. No quiso hacer la alianza que hubiera salvado a Bogotá con Gina Parodi y con David Luna. Y en cambio, mírelo en las que anda. Pero en todo caso, no hay bala perdida. Están agarrados todos con todos. Y a propósito, ¿qué hacían unos distinguidísimos empresarios que estaban allá en la inauguración de la Fundación Buen Gobierno? Si quieren hacer política, están en todo su derecho, pero que lo digan. Claridad, claridad ante todo. Estaban, ¿en qué plan? ¿En qué plan? Quisiéramos saberlo. Todos contra el POT de Petro. ¿Aceptarán los jueces lo obvio? Es obvio que Petro expidió un POT sin tener facultades para hacerlo. Ahora lo demandan todas las organizaciones gremiales importantes que tienen que ver con el POT de Bogotá, que se están resintiendo por ese POT y que encuentran que Bogotá queda condenada a 1000 años de abandono. Y entonces se dirigen a los jueces. ¿Qué dirán los jueces sobre el POT de Petro? Gordo Lindo es el primero. Acaban de sacarlo de Justicia y Paz y de decir que es un simple narcotraficante posando de miembro de las autodefensas. Esta fue una disección que no se hizo, que no quiso hacer, y lo digo con todo respeto y consideración, Luis Carlos Restrepo. Cuando se lo pedimos, y se lo pedimos clamorosamente, le dijimos, no confundamos las autodefensas con los simples narcotraficantes. Hay autodefensas, la mayoría de las autodefensas estaban metidas en el narcotráfico, pero eso es otra historia. Acudieron a ese tráfico inmundo para financiarse y enfrentar a las FARC, pero son de origen de autodefensas, de AUC, el Mono Mancuso, Jorge 40, son autodefensas. Pero ahí se metieron unos narcotraficantes que jamás comprendimos cómo se hacía con ellos la paz. Los sueldos de congresistas y funcionarios, una sentencia boomerang. El Consejo de Estado se vino con una sentencia contra los sueldos de los congresistas y no se dio cuenta que eso era un boomerang contra su propio pescuezo, porque hay normas que dicen que hay otros funcionarios, nada menos que ellos, los magistrados del Consejo de Estado, que corren la misma suerte que corra la remuneración de los congresistas. De manera que a los congresistas le quitaron 7 millones de pesos, se la quitan ellos mismos, los magistrados de las altas cortes, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría, de la Fiscalía General de la Nación. Mejor dicho, sin darse cuenta, el Consejo de Estado volvió patas arriba todo el orden de la remuneración estatal para darle palo a los congresistas. ¡Ay, el Consejo de Estado! ¿Sería eso lo que quería? Cercenarse su propio sueldo, quitándose las primas de localización y de salud. Buena esa, Consejo de Estado, buena esa, lo felicitamos. Avianca sin solución a la vista. Dicen que los pilotos están pidiendo la inflación más un 25% de aumento. El presidente Santos en San Andrés le dará respuesta a Ortega. Ya lo vemos envuelto en la bandera nacional y anunciando la guerra en las aguas del Atlántico, con tal de ganar unos puntos en las encuestas. ¿Hasta dónde llegará Santos? El milagro de Barranquilla. Un artículo extraordinario de Plinio Apuleyo Mendoza. Barranquilla resucita. Barranquilla, la más clientelista, la más abandonada, la peor gobernada, se vuelve en el modelo de Colombia. Barranquilla es la ciudad modelo. ¿Cómo se hizo ese milagro? En los Estados Unidos, Aaron
Alexis, un paranoico fuera de control, el hombre que mató muchas personas en una base naval y que hirió a otras. Era un paranoico fuera de control. Siria ya estuvo la prueba de que usó gas sarín y que mató a 1.500 personas con gas sarín. ¿Y ahora qué viene? Pues nada, que el presidente Obama, como siempre, no sabe qué hacer. Válido el programa de interceptaciones masivas de inteligencia, dice la Corte de los Estados Unidos, en momentos en que la señora Rousseff cancela el viaje a Washington diciendo que no irá hasta que Washington no le dé explicaciones sobre las interceptaciones a gente de su gobierno y que no se le ofrezca disculpas, mientras el presidente Obama dice que tardará meses en lograr saber qué fue lo que pasó para poder ofrecer disculpas. La señora Rousseff cancela el viaje a Washington. Rescatado el Costa Concordia. Lo van a convertir en chatarra después de someterlo a un tratamiento, ya una vez que está en posición erguida, para que se mantenga a flote y para que pueda ser destruido y convertido en chatarra. Y en Hoy en la Historia, año 96 de nuestra era, Domiciano empezó siendo un gran emperador y terminó convertido en el peor de los tiranos. Un hombre enfermo, psicótico, perseguido por toda clase de alucinaciones que convirtió toda su angustia interna en unas formas de crueldad inauditas contra los cristianos. Por ejemplo, en un día como hoy, murió asesinado Domiciano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Bueno, pues hablemos de la inauguración de la Fundación Buen Gobierno, que ayer se volvió un auténtico zafarrancho en medio de las molestias de muchos santistas con Vargas Lleras. Los críticos dicen que Germán Vargas, considerado el plan B de Juan Manuel Santos, bueno, en realidad el presidente Juan Manuel Santos dijo en una entrevista que no era plan B, dijo que era A, B, C y D, o sea, era el plan. Pues en caso de que no se lance a la reelección, no está pensando en el partido, dicen los críticos, sino en fortalecer el suyo propio, Cambio Radical. Roy Barreras dijo que Germán Vargas debe definir si va a continuar armando su partido para la batalla electoral o si se va a dedicar a la Fundación Buen Gobierno, ya que es muy difícil asumir los dos papeles. De hecho, ayer hubo un comunicado de la Unidad Nacional donde dicen que no reconocen la jefatura política de Germán Vargas. En definitiva, celos y recelos en medio de una campaña que no pinta, la verdad, ni muy clara, ni muy fácil, ni tampoco ganadora, hay que decirlo. Ayer en la inauguración de la Fundación Buen Gobierno, que curiosamente dicen que es una fundación de corte intelectual, cuando todos sabemos que es puramente política, de los pies a la cabeza, estuvieron presentes algunos empresarios importantes como Luis Carlos Sarmiento, Alejandro Santo Domingo, representantes de algunos gremios como María Mercedes Cuéllar. En fin, ausencia también hubo de algunos liberales tras las declaraciones de César Gaviria y las palabras de Germán Vargas al mejor estilo santista. Me explico. Palabras que son muy difíciles de interpretar y no son claras. Dijo, esta fundación no tiene sino un plan y ese plan lo vamos a ejecutar a cabalidad. Bueno, no sé qué entenderán por eso. Pregunto, ¿por qué tanto nerviosismo con Germán Vargas? ¿Será que las encuestas y los rumores anuncian el desastre reeleccionista y la posibilidad de que Santos no se lance y active el plan B? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo en caso de que entre en funcionamiento el plan B, llamado Vargas Lleras, plan B, Vargas Lleras a la presidencia? Y tercero, ¿en dónde quedarían los liberales y en dónde los santistas que en otra época fueron uribistas y después se pasaron al santismo? ¿Cómo ven ustedes todo este lío? Eso está de alquilar balcón, Montserrat. Como ustedes tienen un dicho, ¿no? Que no se pierde un tiro, ¿no? Creo que no, es ese. ¿Cuál es? Dice William Calderón, nuestro querido compañero, que es como un tiroteo en un ascensor. No,
Sí, no, sí, pero no se puede perder, está, no se está puede muy perder bueno. un palazo. No, lo cierto es esto, Montserrat, es que el presidente Santos tiene una cantidad de áulicos que están prendidos de su mermelada para poderse reelegir al Congreso y para poder continuar sus carreras políticas a la sombra de la inmensa cantidad de dinero que el gobierno está repartiendo y va a seguir repartiendo para las campañas políticas venideras. Y entonces esos partidos cercanos a Santos son tres, para hacerlo franco, porque el Partido Conservador lo que está haciendo ahí es un papel de pordiosero, de mendicante, del pobre infeliz ese que se acerca a la mesa de Pulón a ver qué migajas caen de esa mesa opulenta. Son el Partido Liberal, la U y Cambio Radical. Y entonces Cambio Radical se les adelantó con Germán Vargas Lleras. Y desde la Fundación Buen Gobierno, dirigiendo la Fundación Buen Gobierno, es el dueño y árbitro de la política. Y eso le cae como una patada en la boca del estómago a los de la U, que se sienten dueños de Santos, y a los del Partido Liberal, que también se sienten dueños de Santos. Es que el problema es que hay muchos dueños de Santos y un solo Dios verdadero. Sí. Entonces, el agarrón entre el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, es decir, Vargas Lleras, es un agarrón monumental. Porque, en el fondo, Partido Liberal y la U están diciendo Vargas Lleras va a traicionar a Santos. Y el plan de Vargas Lleras es hacerles elegir él, con nuestros votos, con nuestro prestigio. Eso es lo que está haciendo Vargas Lleras, jugando su propio partido. Y Santos, que iba a pronunciar un discurso hablando de su lanzamiento, No se quedó hubo callado. discurso. Se quedó Sí. callado. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo ahí los empresarios a los que llevaron a la inauguración de Buen Gobierno? Si quieren hacer política, ¿quién se los prohíbe? ¿Quién los critica? Si el señor Alejandro Santo Domingo y el doctor Luis Carlos Sarmiento y si la señora Cuellar de Martínez desde la asociación bancaria quiere hacer política, ¿alguien se los podrá negar? Están en su más perfecto derecho, pero que lo digan con claridad, que no nos digan que era que estaban asistiendo a un acto cultural desprevenidamente. No, con ese cuento no, ese era un acto político. Y a propósito, Montserrat, ¿en qué queda entonces el principio de la no intervención de los funcionarios públicos en política? A ver, dígame. Sí, esto es ¿qué como, letra muerta, esto ¿no? es como, esto es como un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo sabe que Buen Gobierno no es una fundación intelectual como ellos quieren vender la imagen. Todo el mundo sabe que es una organización política. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Eliminemos la prohibición de que los servidores públicos hagan política. Eliminémosla. Y esa es una posición clara. A mí no me choca que eliminemos eso. Eliminémoslo. Y que hagan política con toda claridad, sin cometer delitos. Es decir, sin repartir el dinero del Estado para hacer politiquería. Pero pronunciando discursos y montándose en una tarima a decir que el gobierno es muy bueno y que hay que reelegirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Háganlo. Pero la norma existe. Está prohibida la intervención de funcionarios públicos en política. ¿Y qué hicieron todos los ministros que estaban allá? ¿Y qué hicieron todos los altos funcionarios? ¿Y qué hizo el propio presidente Santos? Sino política. En respuesta, política, no se le olvide claro. que esta era la respuesta al lanzamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez como cabeza de lista al Congreso. Esta era la respuesta. En el caso del presidente Álvaro Uribe, una organización monolítica que él dirige y que él maneja. Él en este momento está haciendo su lista para el Congreso y la hará como a él le parezca. Eso es su decisión, porque el patrimonio político de quienes estamos al lado del presidente Uribe Vélez le pertenece a él. Él es el jefe y como jefe hace lo que le parezca. Bueno, pues en Buen Gobierno iban a hacer lo mismo, pero ¿quién es el jefe? A ver, ¿quién es el jefe en Buen Gobierno? El presidente Santos. Se le adelantó Germán Vargas Lleras, los mandó para la Fundación Buen Gobierno a todos los que sacaba del gobierno para que no le estorbaran ahí mucho, y entonces se fueron para allá y se le alzaron con el santo y la limosna. Y lo pusieron en semejante problemita con el Partido Liberal con el que está coqueteando y con el Partido de la U al que dice que pertenece. Y Vargas Lleras con Cambio Radical sacando ventaja.
No, Monserrat, un tiroteo en un ascensor es una tontería. El agarrón entre Santos y el trípode que lo sostiene. Cambio Radical, la U, el Partido Liberal. Agarraos de las mechas. Doctor Londoño, yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es su opinión. En caso de que se active el plan B, que es Germán Vargas, ¿quiénes serían los ganadores y los perdedores? El único ganador es él. El único ganador es él. Germán Vargas no conoce de condescendencias. Él es él. Sobre ese carácter autoritario y cesarista de Germán Vargas, que nadie se equivoque. Y nadie se equivoca. Nadie se equivoca. Todo el mundo le conoce su carácter. ¿Eso es bueno o es malo en política? Yo no sé. Pero que Germán Vargas haga una cosa de unidad y que llame al uno y que llame al otro y que reparta aquí y que reparta allá, olvídense. Él dispone y él manda. Y ese es su carácter y esa es su manera de ser. De manera que en ese caso, en el plan B, el único ganador es Vargas Lleras. Y eso lo sabe el Partido Liberal, que no quiere desaparecer, y lo sabe el Partido de la U. Hágame el favor, el papelón que queda haciendo el Partido de la U. Traicionamos al presidente Uribe, nos quedamos con Santos y terminamos sin quererlo donde Vargas Lleras. Yo creo que ellos van a ser los grandes perdedores, doctor Londoño. Ellos son los grandes perdedores. Bueno, y el Partido Liberal también. El Partido Liberal, porque Vargas Lleras les impone su disciplina. A eso sí tenga la absoluta seguridad. César Gaviria que se despensione y que empiecen a hacerle reportajes en CMI a ver pues cómo van a manejar la fiera. En todo caso, ya se agarraron. No han empezado y ya se agarraron. Lo de ayer fue un zafarrancho. Palabra interesante de la que si usted quiere hablamos en cultura o hablamos en otro momento. Sí. Es una palabra supremamente interesante. El zafarrancho de combate. Ese tiene su origen y después deriva en barullo, en enredo colosal, en una de esas garroteras que nadie sabe ni con quién pelea ni cómo. ¿Ha visto usted esas peleas en los cafetines en el medio oeste donde vuelan mesas y donde vuelan sillas y donde se agarran los unos con los otros? Lo de ayer estaba muy parecido. Eso, un zafarrancho fue lo de ayer. Un zafarrancho. Usted utilizó muy bien esa expresión. Sergio Gel. De zafarrancho, doctor Londoño, pasemos a hablar de rifirrafe. Me imagino que también deriva de ahí, del zafarrancho. Porque yo le voy a hablar es de un rifirrafe. A ver. Entre la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa y la viceministra de Hacienda Carolina Soto. Una dura pelea a la que se casó en el recinto en donde sesionaba la Comisión Sexta de Senado ayer. Se debatía allí la partida presupuestal para el sector transporte para el año entrante, para el 2014. Y en medio del debate, la segunda a bordo de la cartera de Hacienda, la doctora Soto le notificó a la ministra Álvarez Correa que recursos por 27.000 millones de pesos quedaban congelados para esa cartera. Estos recursos son necesarios, según ha dicho la ministra Álvarez Correa, para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta es una iniciativa que lleva ya 2 años en el Congreso de la República. Muy molesta, la ministra dijo en palabras textuales: eso no me lo van a hacer, sino que nombren otro ministro. Y agregó la ministra que esa no es la forma como se debía enterar, que hay una carta oponiéndose al proyecto, pero que no habían hablado con ella y es algo que no debe pasar y, según dice ella, menos en el gobierno del presidente Santos. Doctor Londoño, pero esto más allá de la pelea, del rifirrafe de 2 altas funcionarias del alto gobierno, lo que deja en claro es que hay serios problemas de caja y por esos problemas de caja, por esos problemas de mermelada, porque al frasco ya se está quedando vacío, pues suceden este tipo de cosas. Pasó ayer en el Congreso de la República, Comisión Sexta. Y a propósito del Congreso, para ayer estaba planteado en plenaria del Senado el debate sobre la venta de Isagen. Sin embargo, resultó aplazado y a pesar de que estaban presentes los ministros del Interior y de Minas y Energía, el gran ausente fue el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que se encontraba reunido con los presidentes de Senado y Cámara,
que son Juan Fernando Cristo y Hernán Penagos, discutiendo el alcance del fallo del Consejo de Estado en el que se le quitó la prima de salud a los congresistas y, sobre todo, algo más importante aún, la prima de localización, una prima que asciende a los 6 millones de pesos. Son noticias, todas producidas desde el Congreso de la República, doctor Londoño, con las que también estamos saludando esta mañana de miércoles y seguimos mirando entonces cómo deriva esa palabra de zafarrancho en palabras como esta, el rifirrafe. Le hago una aclaración. Es que el Consejo de Estado, sin darse cuenta, se quitó él mismo esas primas, porque hay una norma que dice que los sueldos, los ingresos de los congresistas son los que se aplican también a las altas cortes, a altos funcionarios de la Procuraduría, a altos funcionarios de la Fiscalía, que se asimilan a los magistrados de las altas cortes, de manera que el recorte va para todos. Y eso sí, téngase fino. Yo quiero ver si los funcionarios de las altas cortes van a quedar tranquilos con el chequecito que les está llegando ahora, que es de 10 millones de pesos. Les llegaba, después de descuentos, les llegaban 18. Ahora les van a llegar 10. Hágame usted el favor. Eso para congresistas, magistrados de altas cortes, funcionarios de la Procuraduría, funcionarios de la Fiscalía, para todos. Les recortan los ingresos de 18 a 10. El Consejo de Estado muy orondo creyó que eso lo hacía solamente para los congresistas. Y mire que no. Que en el Consejo de Estado, el talento del Consejo de Estado para crear problemas es monumental. Pues ahí el problema lo crearon con ellos mismos. Vamos a ver qué le pasa a los magistrados del Consejo de Estado que salieron con esa sentencia cuando los otros les digan, ¿usted ve lo que nos hizo? ¿Y ahora cómo vamos a vivir? ¿Esto cómo va a ser? ¿10 millones de pesos de ingresos con los compromisos que tenemos adquiridos? ¿Cómo le parece el problema monumental? Y se acabó la mermelada. Volvamos al comienzo. Se acabó la mermelada. El agarrón entre la ministra y la viceministra. La viceministra, están haciendo una cosa indebida con la ministra, en eso estoy de acuerdo con ella. No es el sitio para enterarse en plena comisión que le han quitado los recursos. No, 27.000 millones de pesos. Le entregan una carta, ella dice, hombre, podemos discutirlo, podemos hablarlo, pero así no me hacen las cosas, y si quieren a alguien que se aguante eso, pues entonces nombren otro ministro. Esa no soy yo. Pero ¿qué revela eso? Que se acabó la mermelada, queridos amigos. No había para tanto. Esto ha sido prometer, comprometer, repartir plata, corromper conciencias, despilfarrar. Despilfarraron toda una bonanza. Botaron la bonanza minero-energética, la botaron a la basura. Eso fue lo que hizo este gobierno. Y se le acabó la mermelada. Y entonces de ahí el agarrón entre la viceministra de Hacienda, que a su paso es la esposa de un ministro. ¿Usted lo sabe? Es que todo está quedando en familia ahora, ¿no? Doctor Londoño, hay muchas relaciones familiares. Y ahora hay en el gabinete 2 personas que estuvieron unidas por el santo vínculo del matrimonio. Sí, señor. El de ministro de Agricultura. Muy bien. Sí, señor. Entonces, muy cercanos, pero menudo agarrón en el Congreso de la República. Jessica López. Hola, muy buenos días, 6:36 en la mañana. Les cuento en materia internacional que hoy miércoles muchos analistas y la prensa del Brasil concretamente aplauden hasta ahora a Dilma Rousseff por haber dejado metido literalmente a Barack Obama. La situación es la siguiente. Dilma, la mandataria del Brasil, tenía previsto visitar a su homólogo estadounidense en la Casa Blanca el próximo 23 de octubre, pero según dio a conocer anoche tanto la Casa Blanca como el gobierno del Brasil, ella decidió declinar esa idea ante las interceptaciones ilegales de Estados Unidos a la propia Rousseff, a miembros del gobierno brasileño y a la empresa de petróleos Petrobras, que recordemos fueron reveladas por Edward Snowden, el ex técnico de la CIA. A esta hora, un comunicado que es destacado en la prensa mundial y que fue emitido por el gobierno de la señora Rousseff indica que no están dadas las condiciones para esta visita debido a una falta
falta de investigación oportuna de lo ocurrido y precisa, por otra parte, que este tipo de prácticas es incompatible con la convivencia democrática entre países amigos. La Casa Blanca, por su parte, reitera que el gobierno estadounidense entiende y obviamente lamenta las preocupaciones que tienen lugar en el Brasil por este asunto, y por ello el presidente Obama, directamente él, buscará superar esta fuerte tensión bilateral por la vía diplomática, como le gusta a Obama, ¿cierto? Bueno, para finalizar esta noticia, es importante decir que luego de darle una miradita a los principales diarios del Brasil, nos mostramos a favor, nos mostramos totalmente de acuerdo con un comentario de David Freisler, un reconocido profesor de la Universidad de Brasilia, especializado en ciencia política, según el cual Dilma está muy preocupada por su campaña de reelección, más ahora cuando ustedes saben, la ola de protestas callejeras que sacudió al Brasil hace unos meses la dejó muy mal parada en las encuestas, así que ahora mostrarse como una mujer con carácter, mostrarse como una mujer que defiende su postura ante un presidente como Barack Obama le da muy buena publicidad y obviamente le ayuda a aumentar su popularidad, que por estos días anda en el piso. Sí, señora, menudo lío el del presidente Barack Obama, y no es porque tenga para los Estados Unidos tanto peso la cuestión del Brasil, aunque realmente la tiene, pues sí, el Brasil es la mitad de Sudamérica. Y es un país sumamente importante ahora, sí, eso sí la tiene. En superficie y en población es la mitad de Sudamérica, sino porque no tiene cómo dar explicaciones. Dilma Rousseff dice, aquí salió la noticia de que ustedes nos están interceptando comunicaciones en Brasilia, no acepto eso. Y Obama dice, pero pues es que la investigación se me demora mucho tiempo, dice Dilma Rousseff, mientras tanto yo no lo visito a usted en Washington. Menudo lío. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la aprobación que en comisiones primera de Senado y Cámara se dio a la iniciativa de modificación del referendo para que el mismo pueda coincidir con cualquier jornada electoral, sea de Congreso o Presidencia de la República, garantizando recursos públicos para la financiación de campañas a favor o en contra del referendo y estableciendo que el tarjetón se entregará al sufragante una vez sea consultado con el mismo. La iniciativa pasa a las plenarias del Senado de la República y Cámara de Representantes, y de ser aprobado allí, permitirá que los ciudadanos puedan decidir si están de acuerdo con ellos o no. La postura mayoritaria de los congresistas, con 32 votos a favor, representada en palabras del senador Juan Fernando Cristo, para quien no es sano que se distorsione la realidad como se pretende hacer y generar un atemorizamiento frente al tema de la posibilidad de un referendo. Los opositores, con solo 4 votos, siguen la postura del senador Juan Carlos Vélez, para quien si este referendo se hace con toda la transparencia y toda la publicidad, dándole al pueblo colombiano el tiempo para analizarlo, lo más seguro es que lo voten negativamente, argumentando que lo mejor es que el referendo se celebre un día diferente al de un acto electoral, para que no se contamine dicha jornada. El ministro del Interior, Aurelio Irragorri, dijo que lo único que se aprueba es la posibilidad, sí o no, de realizar un referendo en una elección nacional, porque es el día en que el mayor número de colombianos salen a participar en las urnas. Aseveró que no habrá acuerdos secretos. Aquí no se beneficiará a las FARC, dijo, ni a los secuestradores, ni a los asesinos de los niños de Colombia. El ministro de Justicia, a su turno, Alfonso Gómez Méndez, recordó que la Constitución Nacional no obliga al jefe del Estado a que someta a referendo popular los eventuales acuerdos de paz. Los acuerdos de paz anteriores se han hecho con los instrumentos de la ley de amnistía o indulto sin control popular. Dijo igualmente que el gobierno Santos no va a permitir proselitismo armado. Doctor Londoño, lo sucedido ayer en el Congreso nos deja 2 interrogantes. ¿Será que la Corte Constitucional avala esta modificación? ¿Y será posible que la ley impida el proselitismo armado, habiéndose demostrado en los archivos de Raúl Reyes que las FARC inciden en esta conducta de tiempo atrás? Bueno, nos acaban de decir que todo el paro agrario estuvo infiltrado por las FARC. Lo dijo el gobierno, no son palabras nuestras. Entonces las FARC sí tienen una influencia enorme en los destinos y en la vida de Colombia, tanto que organizaron el tal paro que casi tumba al presidente y que por lo pronto empezó por tumbar buena parte de su gabinete. Entonces,
Entonces hay que temerle a ese proselitismo armado, ¿o no? A que manifieste su voluntad sobre un tema único y exclusivo, nada menos que de esa gravedad. No lo quieren meter camufladito detrás de la elección de representantes y de senadores donde la gente no se dé cuenta y donde los jueces electorales, los testigos electorales sean en últimas los que le metan el gol a los ciudadanos entregándoles un tarjetón que no quieren, para que lo llenen de cualquier manera, con tal de que haya votos suficientes para aprobar el referendo. Nos quieren meter de contrabando el referendo, esa es la verdad. Y lo más ingenuo de todo es lo de Gómez Méndez, él, especialista en temas de subversión, porque lo es desde el comienzo, puesto que estuvo apoyado siempre por las FARC, siempre, diciendo ahora que no se permitirá proselitismo armado. ¿No es para soltar la carcajada? Pero claro que sí. ¿Y por qué no prohíben también el reclutamiento de niños? ¿Y por qué no prohíben el secuestro? ¿Y por qué no prohíben las minas antipersonas? ¿Y por qué no prohíben los ataques a los pueblos? ¿Y por qué no prohíben el narcotráfico? De una vez, señor ministro, aproveche y prohíbalo. Si se trata de prohibiciones, prohíba todas las conductas delictivas y entonces quedamos en paz y felices en Colombia. ¿No le parece? No nos crea tan ingenuos, no nos crea tan caídos del zarzo. Ese referendo se va a hacer con las armas de las FARC en la mano, es decir, va a ser un referendo armado. Estas eran las noticias del momento. En un minuto estaremos con el periodista independiente Ricardo Puentes para que nos cuente en qué piscina se baña Pinilla Cogollo.